Bien, entonces vamos a resolver el problema de mínimos cuadrados. Vamos a hacer mínimos cuadrados usando cálculo. Y déjenme introducir un poco de notación, porque nos va a simplificar las cuentas. Entonces, esta notación que voy a usar es bastante estándar, pero a veces se usa de forma ligeramente diferente. Entonces, si ustedes van a alguna otra fuente, ven algún libro, algún artículo y ven una notación similar, tengan cuidado de verificar a qué se refiere, si se refiere exactamente a lo que yo voy a escribir ahora o si a otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a llamar, como vamos a escribir todo en términos de sumas y sumas de cuadrados y sumas de productos, vamos a elegir una notación para eso y vamos a llamar S mayúscula X la suma de los XY. Todas las sumas van a ser de 1 a n, no lo voy a escribir todo el tiempo, pero las sumas siempre van a ser de 1 a n. Vamos a llamar SY, también S mayúscula Y, la suma de los YI. Después vamos a precisar la suma de los cuadrados, que eso vamos a poner SSX, que va a ser la suma de los XY al cuadrado. Eso viene del inglés, que es sum of squares, pero mantenemos esa notación. Y lo mismo para la Y, SSY, que va a ser la suma de los cuadrados de los Y. Y por último, la suma de los productos de X e Y, que va a ser simplemente esto, XY por YI. Entonces, con esa notación vamos recuerden, ¿no? Nosotros tenemos una recta, que es Y es alfa más beta por X, y queremos minimizar la siguiente función, L de alfa y beta, que es la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Entonces los residuos son el valor observado, YI, menos la predicción, que es alfa beta por XY. Esto al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar ese cuadrado, así que esto es la suma de YI al cuadrado, menos 2 por YI por alfa más beta por XY, más alfa más beta por XY al cuadrado. ¿Sí? Y ahora hago las distributivas, sigo desarrollando, eso es la suma de, voy a poner un paréntesis recto, es YI al cuadrado, menos, voy a escribir 2YI por alfa, menos 2XY por YI por beta, más, ahí ya hice esta distributiva, y esta es alfa cuadrado más 2XY alfa beta más beta cuadrado por XY cuadrado, ¿sí? Así que ahora hago las distributivas con la suma, y eso es, el primer término, ¿verdad? Es la suma de los cuadrados de Y, así que es SSI. Después tengo la suma de los Y por alfa, entonces tengo menos 2 SI alfa. Después tengo la suma de los productos, menos 2 SXY beta. Después tengo como sería un 1, ¿no? Que está multiplicando el alfa cuadrado, se suma a él mismo, ¿no? O sea que es n veces él. Acuérdense, estoy sumando de 1 a n. Y después tengo 2 veces la suma de los x alfa beta y la suma de los cuadrados de x por beta cuadrado. ¿Sí? Así que esa es la función, es una función cuadrática. Entonces hagamos las derivadas. Entonces derivamos respecto de beta. Es bien sencillo. Esto se va, esto se va. Acá tengo menos 2 s de xy. Después esto se va. Aquí tengo 2 sx.
por alfa. Y aquí tengo 2 SSX por beta, ¿no? Y esto lo vamos a igualar a 0. Y lo mismo, hagamos lo mismo con la derivada respecto de alfa. Así que esto se va, esto es menos 2 SI. Esto se va, esto es 2N alfa. Esto es 2 SX beta. Y esto se va. Así que esto igual a 0. Entonces queremos resolver este sistema. Y lo que vamos a hacer es despejar alfa de una de esas ecuaciones y ponerlo en la otra, ¿no? Entonces pongamos, si despejo de aquí, por ejemplo, alfa, perdón, para empezar, observen que los 2 se cancelan en las dos ecuaciones, ¿verdad? El 2 no hace falta considerarlo. Así que tengo, si vieron, si yo paso esto para este lado y paso esto para este otro lado, me queda que el alfa es S sobre, o sea, SX, perdón, voy con este término primero, SI sobre N, y después tengo menos SX sobre N por beta. Y vieron que esto no es otra cosa que decir, esto es lo mismo que el promedio de las Y menos el promedio de las X por beta, ¿sí? Y eso es la condición de que esta curva pase por los promedios. Y entonces, pero voy a seguir con esta notación, así tengo todo en términos de sumas. Y si yo vengo entonces a la primera ecuación, tengo menos 2 S de xy más sx por el alfa, que es esto, si sobre n menos sx sobre n por beta. Y después tengo ssx por beta igual a 0. Y esa ecuación es equivalente a lo siguiente. El término constante es, tengo sx por si sobre n, ¿no? Eso viene de aquí, sx por si sobre n, y tengo menos s de xy. Y después tengo en beta, tengo sx al cuadrado sobre n con un menos, así que vamos a poner así, más, tengo ssx menos sx al cuadrado sobre n, ¿sí? Que viene de aquí, de este sx con este sx sobre n. Esto por beta igual a 0. Y vieron que de la formulita que nosotros habíamos sacado antes, esto es el desvío de x. Y esto que está aquí va a ser lo que juega el papel de la covarianza. Bueno, en realidad no es el desvío, ¿verdad? Me falta dividir entre n-1 para que sea el desvío, ¿sí? Pero entonces beta me queda igual a esto que está aquí. Si quieren voy a poner el n, voy a sacar factor común n de los dos lados, así me queda lo siguiente. Me queda s de x por s de y menos n veces s de xy sobre ssx menos, perdón, disculpen, n veces ssx menos sx al cuadrado. Y en realidad es menos esto, porque esto lo tengo que pasar para este lado, y ahí me quedaría con menos, ¿verdad? O si quieren, esto lo paso para este lado con menos, así que es menos esto que está acá. O sea, el beta nos dio esto, y entonces hagamos la relación entre esto y el coeficiente de correlación. Vieron que el coeficiente de correlación, R, es la suma de xy menos x techo más x barra por yi menos y barra, todo esto sobre la suma de
xy menos x barra al cuadrado, todo esto a un medio, y la suma de y menos y barra al cuadrado, todo esto a un medio, ¿sí? Esto que está aquí, ya nosotros habíamos dicho que esto era igual, ¿no? Fue esa observación que hicimos, a ssx menos sx al cuadrado sobre n, y del mismo modo esto va a ser igual a ssi menos si al cuadrado sobre n, ¿sí? Entonces veamos qué pasa con la suma de lo que está arriba, ¿no? Y esa suma es, si desarrollo, es la suma de, tengo xy por y, ¿no? Es este por este, después tengo xy por y techo, después tengo x barra, perdón, por y, y después tengo x barra y barra, ¿no? Y eso que está ahí va a ser la suma de los xy. Después, vieron que sumar, el promedio este es una constante, ¿verdad? Entonces va a salir para afuera y entonces voy a tener la suma de x de los x por la suma de los y. O sea que tengo menos la suma de los x por la suma de los y sobre n, ¿verdad? Que viene del 1 sobre n que está en este promedio. Y acá va a ser exactamente lo mismo. La suma de los x, la suma de los y sobre n. Y después este que está aquí es n veces esto, porque esto es una constante, pero esto es suma de x sobre n y esto es suma de y sobre n, así que es suma de x por suma de y sobre n cuadrado por n. O sea que en definitiva es suma de x por suma de y sobre n. Entonces en realidad hay uno de estos que se me cancela con este y me queda simplemente suma de xy menos suma de x por suma de y sobre n, ¿no? Entonces, este r, si lo quiero, otra forma de calcularlo es así. Es esto, s de x y menos s de x por s de y sobre n, dividido, y aquí va ssx menos sx al cuadrado sobre n raíz de esto, y después ssi menos si cuadrado sobre n raíz de esto, ¿no? Y entonces puedo sacar denominador común si quieren, los n en denominador común, y como acá lo tengo dos veces, si bien está la raíz, pero está dos veces, se va a cancelar con el de arriba. O sea que esto es lo mismo que n veces s de xy menos sx con y, menos, disculpen, sx con si sobre n veces ssx menos sx2, todo esto en un medio, y n veces ssi menos si a la 2, todo esto en un medio. Y lo que les quería mostrar es que, vieron, estos es lo mismo, es exactamente lo que yo tengo aquí, excepto que aquí tengo ese término al cuadrado, ¿verdad? O sea que esto sería, tendría que poner esto, escribirlo como a la un medio por el mismo y multiplicar y dividir por este término que me está faltando, y voy a llegar a que el beta, o sea, de todo esto, ¿qué es lo que sale? Sale que beta es el r por el desvío de x, que voy a ponerlo de la siguiente forma. Esto va a ser una notación no muy estándar, pero lo voy a poner así, perdón, el desvío de la y sobre el desvío de la x. Vieron que si yo divido entre n-1, que es lo que me falta, como voy a tener un cociente, da igual si divido entre n-1 estas cantidades de aquí, ¿no? O sea que en definitiva llego a lo que quería llegar, ¿no? Acá estoy usando la notación para, digamos, el desvío nosotros lo habíamos escrito con una s minúscula sub x, ¿no? Pero se va a confundir con las otras s que tengo aquí. Y esta fórmula
me sirve para después calcular de forma un poco más sencilla la correlación, ¿sí? Porque esto solo involucra sumas. Entonces van a ver, ahora después les muestro en Excel cómo hacer una tablita para calcular estas cantidades eh, que solo involucre sumas, así no tengo que andar haciendo divisiones y las divisiones las dejo para el final y eso me facilita un poco las cuentas.